Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Soy Sergio Oya, el director del Legal Board Regulatory Food Supplement. Como hemos ido explicando en anteriores vídeos sobre todas las obligaciones de los complementos alimenticios, hay una pregunta que nos asalta siempre, que muchos clientes nos la preguntáis, y es: ¿qué pasa si no cumplo con esas obligaciones? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la inspección a nuestra tienda, a nuestro almacén, nuestra distribuidora, nos puede venir de distintas maneras. Bien a través de los inspectores sanitarios que tanto conocemos, que vienen de la Administración de Salud, pero también pueden venir inspectores de consumo, que dependen de esa administración, de la de consumo. Y es muy importante también que tengamos en cuenta que esas inspecciones pueden ser in situ en nuestra tienda, almacén, en nuestra sede, o ese inspector desde su sitio, desde su puesto, puede hacer una inspección de nuestra tienda online y luego venir ya a nuestra tienda física o donde tengamos la sede con ese acta de la inspección que nos ha hecho en la tienda online. Por eso es muy importante que cumplamos con todos los requisitos que hemos ido explicando en anteriores vídeos, tanto en los productos, en la empresa, como también en nuestra tienda, ¿vale? Otra cosa muy importante que se tiene que saber es que los inspectores, cuando vengan a hacer una inspección, no pueden hacer lo que les dé la gana. Ellos están sujetos a unos requisitos que están establecidos en unos programas de control, que normalmente las comunidades autónomas, por ejemplo Madrid o Andalucía, cuentan con su programa de control propio de complemento alimenticio, y si no, existe el Plan Nacional de Control Oficial de Seguridad Alimentaria, que aprueba la ESAM, la Agencia de Seguridad Alimentaria Nacional, que el último programa que ha publicado, que ha creado, es el del año 21-25, donde específicamente hay un programa, el número 10, de control de complementos alimenticios, donde se establecen los requisitos, las pautas, los objetivos que se tienen que hacer tanto de revisión, de notificación como de etiquetado a la hora de cuando los inspectores vayan a realizar una inspección. Así que es muy importante que tengamos en cuenta que a la hora de los inspectores de realizar esa inspección a nuestros productos, a nuestra empresa, está sujeto a unos requisitos, unas pautas que vienen establecidos en los programas de control. Entonces los complementos alimenticios se tienen que revisar de conformidad con esas pautas, esos requisitos. El inspector no puede hacer lo que dé la gana. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. Ahora, ¿qué pasa si no cumplo con la normativa? Con todas las obligaciones que me estáis contando en los vídeos, en nuestro blog, en lo que yo ya sé. Bien, es muy importante que diferenciemos entre hechos, infracciones y sanciones, ¿vale? ¿Qué son los hechos? Por ejemplo, no cumple la etiqueta de mi complemento alimenticio, no le he puesto la etiqueta, no me da de alta en el registro sanitario, o mi alta en el registro sanitario no es correcto, o no he notificado el complemento alimenticio ante la autoridad sanitaria. Todos esos son hechos, que si un inspector detecta esos hechos, se produce una infracción. La infracción está tipificada, está regulada en la Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria, ¿vale? En esa ley se establecen una serie de cuestiones o una serie de infracciones donde vamos a imputar esos hechos. Por ejemplo, no notificar un complemento alimenticio, pues está tipificado en la norma. Que se induzca a error al consumidor en la etiqueta, está tipificado en la norma. Que nos falte una información obligatoria en alguna de las etiquetas, también está tipificado en la norma. Entonces, hay una serie de infracciones que se clasifican en leves, graves o muy graves. Normalmente, todo este tipo de infracciones que os estoy diciendo, todo este tipo de hechos, suelen clasificarse como leves. Pasan a ser graves cuando el inspector considera que existe un riesgo para la salud pública. Y son muy graves cuando hay intencionalidad por nuestra parte. Por ejemplo, que pongamos una etiqueta mal, acaso hecho o de forma intencionada para inducir error al consumidor. O cuando metamos materia prima a nuestro producto de forma adulterada, de forma intencionada. O cuando hagamos un producto pues, con materia prima adulterada, o cuando le demos a la administración documentación falseada, falsa, y sepamos además que es falsa. En esos casos muy específicos donde hay una intencionalidad es muy grave. Por lo tanto, casi siempre va a ser leve todo este tipo de hechos de infracciones, grave cuando exista un riesgo para la salud pública o muy grave cuando haya intencionalidad. ¿En qué se diferencia esto? En las sanciones, ¿vale? Las leves, la sanción que nos puedes poner van desde 0 euros hasta 5.000. Las graves, el tramo de las graves es desde 5.001 a 20.000 euros y las muy graves desde 21.000 euros a 600.000 euros. Además, tenemos que tener en cuenta que en las infracciones muy graves el inspector puede determinar el cierre de nuestro establecimiento, almacén o sede con un plazo de 5 años como máximo. Es cierto que nosotros, después de más de 12 años de experiencia, hemos visto muy pocas infracciones puestas como muy graves, pero también la hemos visto. Además de esas sanciones económicas que nos pueden poner según sean las infracciones leves, graves o muy graves, también se pueden tomar otras sanciones accesorias como son el decomiso de los productos, pueden suspendernos la venta de estos productos, pueden decir que los dejamos parados durante un tiempo hasta que esto se resuelva, es decir, que pueden haber, además de la infracción
de la sanción económica, nos pueden poner otro tipo de sanciones complementarias, como puede ser que no podamos vender nuestro producto durante un tiempo. ¿Qué es lo típico que nos encontramos en nuestro día a día? Pues que no estamos dados de alta correctamente en el registro sanitario, que la etiqueta no cumple correctamente, que no se ha notificado el complemento alimenticio, y normalmente suelen ser unas sanciones de 3.000 a 5.000 euros. Pero no siempre esas infracciones, que es lo que venimos también a deciros, son correctas o están bien puestas. Nos podemos defender, que de hecho eso es lo que hacemos en LegalEgo, ayudar a nuestros clientes a quitarle esa sanción o que esa sanción sea muy inferior, porque los inspectores muchas veces también se equivocan. Esto es un breve resumen de lo que podemos hacer ante una inspección, de las sanciones que nos pueden poner, de qué puede pasar si no cumplo con la normativa. Para eso estamos en LegalEgo, para ayudaros a todos a cumplir con la normativa y que no pase nada. Si venís más tarde porque no habéis pasado con nosotros esa revisión, esa notificación de complementos alimenticios, por supuesto también os podemos ayudar a pelear esas sanciones y esos decomisos de vuestros productos. Para más información sobre el ecosistema, sobre el mundo de los complementos alimenticios, ya tenéis varios vídeos en nuestro canal de YouTube que os invito a que sigáis viéndolos e informando. Muchas gracias.